Hola querida iglesia, qué hermoso es poder estar junto a ustedes un nuevo domingo donde tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de adorar, de alabar al Señor. Así que quiero invitarte a que te desconectes de todo y te conectes con el Señor a través de estas alabanzas. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor me rescató. Oh, oh, mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Soy. Tu reino está llamándome, una vida sin igual. Me atravesar tu corazón, ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Mi futuro te entrego, como tú yo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Rendido a ti, yo libre soy. Oh, oh, oh. Rendido a ti, yo libre soy. Rendido a ti, yo libre soy. Qué hermosa alabanza, ¿cierto?
logramos escuchar, pudimos, ¿cierto?, disfrutar juntos en esta hora. Y también hay algo muy importante que no hemos dejado de hacer en todo el año, que es poder orar, ¿cierto?, por la guerra en Ucrania, también orar por nuestro país. Necesitamos paz, necesitamos que Dios siga dirigiendo a nuestros gobernantes, ¿cierto?, a nuestro país, y también orar por los trabajadores independientes. Sabemos que la economía ha sido un año muy, muy difícil. Dicen que va a seguir siendo difícil, pero con Dios la carga es mucho más ligera. Así que te invito a que podamos orar en esta hora. Señor, seguimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos orar no solo por nosotros mismos, sino que podemos orar por esos niños, Señor, que han quedado sin padre, que han tenido que irse a otro país, que han quedado huérfanos tras esta guerra, Señor, de Ucrania. Te pedimos en esta hora que tú puedas llegar a sus corazones, que puedas, que la gente que te conoce en esos lugares pueda llegar a esta necesidad, pueda llegar a estos niños, a estos jóvenes, a estas familias que están necesitando tanto de tu amor. También queremos pedirte por nuestro amado país, Señor. Amamos el país donde tú nos tienes hoy y necesitamos que tú traigas paz a nuestra sociedad, que traigas paz a nuestra nación. Te pedimos también por los gobernantes, que tú les des tu gracia, tu sabiduría para poder conducir este país, que puedan dejar de lado todo y se puedan concentrar en las necesidades de nuestro país, Señor. Te pedimos que tú los direcciones, que tú los guíes, Padre Celestial. También, Señor, ha sido un año muy difícil económicamente, han venido muchas situaciones, Señor. Cada vez hay más inflación, Padre, y la verdad es que los trabajadores independientes se están viendo afectados, pero hemos visto tu mano poderosa de provisión, de cuidado, y te pedimos que la sigamos viendo. Queremos seguir viendo tu gloria, tu misericordia en nuestras finanzas, en esos trabajadores independientes y también los que trabajan en los bancos, Señor, que también se ha visto tan afectado. Te pedimos por todo esto y te damos gracias por tu pronta respuesta. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Luego de poder orar, de alabar al Señor, viene el momento hermoso de poder escuchar el mensaje, lo que Dios tiene preparado para mi vida, para tu vida. Así que te invito a que te quedes conectado, que te conectes con el Señor y prestes atención al mensaje que Él tiene para ti. A todos ustedes un abrazo y qué hermoso es estar juntos hoy día en torno a la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo número 1, verso número 8, dice así: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Qué interesante, ¿eh? Dice sobremanera, hay ahí una redundancia intencionada, ¿no? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Está hablando el apóstol. Y el apóstol que resucitó muertos, que sobrevivió, ¿no es cierto?, a mordeduras de serpientes venenosas, que naufragó y casi se ahogó, está diciendo que aún, dice que nosotros con el equipo perdieron la esperanza. Eso está diciendo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, dice, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Que parece medio enredado esto, ¿eh? Dice nos libra, nos libró, pero luego de eso, en quien esperamos que aún nos librará. Interesante. No se entiende eso. ¿Cómo eso de que nos libró, nos libra y esperamos también que nos va a liberar? Interesante. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Hasta allí la palabra del Señor. Hay días, hay semanas, hay meses, a veces hay años, en que uno tiene la sensación que todo sale mal. A veces la única salida familiar del año, de las vacaciones, el momento más esperado del año, da la sensación que termina en el tarro de la basura porque algo salió mal. En otras ocasiones tenemos una gran expectativa del año, comenzamos el año con una gran expectativa y al empezar a caminar, al empezar a transcurrir los días, de pronto nos embarga la sensación de que chanfle, algo pasó mal porque todo ha venido saliendo viento en contra. La sensación, la interpretación, la manera de abordar, la forma en cómo construimos nuestra realidad es una cuestión extremadamente importante para nuestro bienestar espiritual y emocional. Porque una persona que tiene siempre la sensación, ¿verdad?, que su día, que su semana, que su mes, que su año está totalmente viento en contra, con todas las adversidades habidas y por haber, sin lugar a duda está enfrascado en un submundo de adversidad, de dificultad que no le deja ver las cosas por sobre la tormenta. De eso trata este pasaje. Cuando todo sale mal, cuando todo sale como no se planificó, cuando lo que entendemos como excepcional se vuelve más importante que lo planificado. Porque de verdad, cuando tú no eres planificado en la vida, el que las cosas no salgan bien, generalmente tú puedes amortizarlo pensando y diciendo, finalmente yo no planifiqué bien esto. Pero cuando te planificas, cuando te ordenas, cuando apartas el tiempo, cuando apartas las lucas, te predispones, dejas todo encargado y sales porque tú vas a tener un buen día, vas a tener un buen viaje, vas a tener una buena cita, vas a hacer algo bonito y todo sale mal, entonces las cosas comienzan también a causarnos efectos, a mostrarnos una cara adversa, distinta y que puede afectar, cómo no, o dar la sensación de que fue o es un año muy difícil, perdido o partió todo mal. El apóstol Pablo, al igual que cada uno de nosotros, era un hombre común. Él no andaba sobre el mar, él no caminaba sobre el fuego, él era un hombre común. Tenía la necesidad de alimentarse como todos nosotros, la necesidad del abrigo, la necesidad del descanso como cualquiera de nosotros. Sin embargo, y producto del ministerio que él abrazó, él debió de trasladarse y viajar en un momento en que los viajes eran bastante diferentes de como hoy lo comprendemos. Hoy día, el viaje más largo en un avión directo, estoy hablando de vuelo directo, no supera las 18, 20, hasta el día entero, pero en 24 horas, si es directo, uno puede llegar al otro lado del mundo sin problema. Sin problema. Cuando es con escala, seguramente son 2 días de viaje y tú puedes ir a donde se te ocurra en el mundo. En el momento en que esta palabra es escrita, por regla general, ¿no es cierto?, existía en el mundo lo que se llamaba la red de caminos de Roma. Esa red de caminos de Roma, de ahí viene el dicho, todos los caminos conducen a Roma, estaba diseñada para que el imperio tuviera conexión con todo lo que habían conquistado los romanos y por lo tanto gozaban de una relativa tranquilidad en las carreteras. Obviamente estamos hablando de carreteras de polvo, de tierra, de huella, no estamos hablando de pavimento. Tampoco estamos hablando de autos, estamos hablando de medios personales en donde se caminaba a lo más con la ayuda de algún animal, de alguna carreta, sobre un caballo en alguna zona o sobre un camello en otras.
Fuera de eso, el otro medio de transporte usado, y probablemente el más usado de la época, eran las embarcaciones. Barcos pequeños que generalmente, ¿no es cierto?, estaban diseñados para una tripulación más las personas que iban a bordo, que no superaban las 80, 100, 150 personas. Goletas le llamábamos después, ¿no es cierto?, en nuestro Chile. Esas embarcaciones, generalmente todas de madera, por cierto, otras más pequeñas, incluso con bambú, en algunas zonas con cuero también, estaban diseñadas para soportar viajes relativamente cortos. Pero estas otras embarcaciones, ¿no es cierto?, estaban diseñadas, pensadas para un viaje que podía durar básicamente de 3 a 6 hasta 8 meses regularmente, sin reabastecerse, excepto el agua. Y por eso, ¿no es cierto?, había muchas enfermedades, había mucha gente que moría en los viajes, producto de las infecciones y producto, ¿no es cierto?, de las bacterias, los hongos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el escorbuto, y otras tantas más propias de estas embarcaciones cerradas, donde la gente tenía que pernoctar, ¿no es cierto?, convivir con toda suerte de bichos, muchas veces, ¿no es cierto?, los mismos animales que daban, ¿no es cierto?, la comida, provisión de comida, para que pudieran vivir más y soportar la carne, ¿no es cierto? Algunos se llevaban vivos incluso, y otros, ¿no es cierto?, procesados a través, ¿no es cierto?, de la sal y todo eso que ya conocemos, y que permitía alimentar a la gente. Era esa la forma. Yo quiero recalcar esto. Ustedes dirán, pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la palabra? Mucho. Porque ya viajar era un estrés. Porque ya emprender el viaje era un desafío, no era como hoy. No era algo sencillo, era algo complejo, era una especie de ruleta rusa. Solo con viajar te podías morir o enfermar. Solo con viajar. No había nada seguro. Estamos hablando de tiempos muy rudos, muy complejos. Y Pablo dice que a pesar de que eso ya era algo complejo, y por eso usa la expresión sobremanera, es decir, a lo cotidiano que ya era difícil, él dice más encima, peor aún, adicionalmente a lo complejo que era la vida en ese minuto, también nos ocurrieron desgracias. Claro, porque si tú viajas en un avión último modelo con comida a bordo y ya te retuvieron 5 horas más en un aeropuerto, uno ya empieza a echar chispita. Si el avión tuvo otro problema y estuvo detenido un día, tú ya quieres puro demandar a la línea aérea y reclamar derecho. Y no te ha pasado nada. Y solamente te has retrasado en tu viaje. Acá estamos hablando de que el peligro ya era el viaje. El desafío ya solamente era subirte a un barco de estos, emprender viaje por tierra. Había mucha delincuencia, había muchos problemas de seguridad de las carreteras, porque no hay bancos, no hay una entidad que guardaba tus recursos. Por lo tanto, si tú te trasladabas, tú tenías que llevar tus recursos, tenías que llevar tu oro, tenías que llevar tus pertenencias. Nosotros no entendemos eso hoy día. Porque nosotros viajamos, pero otro nos guarda las plata. Eso no existía en ese tiempo. Tú tenías que cargar tus metales preciosos, tú tenías que llevar tus bienes. Entonces el pirateo, ¿no es cierto?, los asaltos eran normales, eran pan de cada día. Uno cree que hoy día está todo desatado, eso es falso. El tema de la delincuencia es endémico, propio del ser humano. Ha estado en el mundo desde el día 1. No olviden el primer asesinato. De tal forma de que Pablo está diciendo, mira, las condiciones de vida, la forma en cómo se diseña la vida, ya era un desafío importante, pero sobremanera, pero más allá de nuestra fuerza, es que adicionalmente a ese esfuerzo hay que agregar que también nos pasaron desgracias. Y efectivamente él cita un viaje en donde él vivió desgracias. Una de ellas, un naufragio. Y no fue solo un naufragio. Y en ese naufragio él dice, de tal manera que nosotros perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué significa eso? Que él llegó a un punto en que él se entregó. Ya no tenía fuerzas para mantenerse a flote. No hay salvavidas, no hay esas tecnologías. Por lo tanto, la única forma de mantenerte a flote era agarrando algún pedazo de madera o algo que flotara.
Es un naufragio. Cuenta la historia que a raíz de ese naufragio, él llega, ¿no es cierto?, a una isla, llega a un lugar donde logra sobrevivir, y ese mismo día y en esa misma ocasión, adicionalmente al propio naufragio, más encima, lo muerde una serpiente. Y todos estaban esperando a qué hora se moría. Y no se murió. Y no se murió. Es como cuando de pronto la gente sabe que te tiene que dar una mala noticia y te están mirando tu reacción, a qué hora se desploma. ¿Ah? Y a ti te sale el indio, la india, que todos llevamos por dentro, ¿no? El peñi que todos llevamos adentro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando todos están buscando que tú muestres tu debilidad? ¿Qué te pasa a ti? No me voy a quebrar. Voy a llorar, pero donde nadie me vea, ¿no? Y te viene esa cosa interna fuerte, ¿no? Y Pablo estaba hablando de la palabra, pero él enfrentó ese momento duro y difícil. Nada salió bien. O por lo menos, nada salió como él lo esperaba. Es complejo esto, porque uno pudiera pensar que él estaba enfocado en el ministerio, él llevaba la palabra, y entonces uno podría pensar que producto de que él llevaba la palabra, pudiera haber estado todo bien. O podría haber uno pensar, ¿no es cierto?, bueno, este es un hombre de paz, este es un hombre bueno, ¿qué malo le podría haber pasado? Y no, pues. No está asociado, porque el reino, la gracia de Dios, no es retributiva. No se trata de cuánto buenos sean las personas. Y este es el tema de fondo. Y esta es la explicación que Pablo le quiere dar y nos quiere hacer entender del por qué hay días malos. Del por qué a veces todo sale mal. Y entonces él dice esto, dice, llega un punto... Y llegó un punto en esta travesía de la que yo les estoy hablando a ustedes, queridos hermanos, en que todo salió mal. Pero no me destruyó. No me convirtió en un gángster, no me convirtió en un asesino de emociones, no me convirtió en una mujer o en un hombre violento, no me convirtió en un hombre o en una mujer depresivo. No ocurrió eso. Es verdad, yo enfrenté difíciles momentos y más allá de lo humano y sobremanera, y tuve que esforzarme por mantenerme en la línea de flote de la vida. Pero eso no me convirtió en un hombre o en una mujer amargada. Por el contrario, dice, eso me sirvió porque Dios a través de su mano invisible me condujo hacia un punto en la vida que se supone es aquello de lo que trata la adversidad, las contras, los días no deseados, las cosas no planificadas, o cuando simplemente todo se cae. Y entonces Pablo lo construye de una manera maravillosa. Y yo quiero detenerme con ustedes hoy en este versículo maravilloso. Verso número 12, por favor, sigan conmigo la lectura. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es fácil decir, por la gracia del Señor soy lo que soy. Es fácil decir, por la gracia de Dios estoy con vida. Es fácil decir, por la gracia de Dios estoy acá sostenido por Dios. Eso es fácil decirlo. El problema está en que cuando yo tengo conciencia de Dios, es decir, cuando el Espíritu Santo ministra mi corazón y abre mi mente a comprenderlo, solo es después, no antes. Ese proceso solo ocurre después que Dios por medio de la prueba te desarmó, que Dios por medio de la prueba desarticuló tus argumentos, tu fuerza, tus estrategias, tus ganas, tu anhelo, la fuerza que le pusiste, el punch que le pusiste, hasta el punto en que Dios desarticuló completamente todo lo humano de ti. Y por eso dice, después de toda esta vuelta, Dios me ha dado una sabiduría y una gracia que no es humana, que no es una comprensión sociológica, política, económica. Yo no les estoy hablando de una visión del mundo, de un concepto político, de la forma en cómo hay que hacer las cosas, de humanidad, de estrategia humana, de una terapia.
Yo no les estoy hablando de una manera mental de cómo enfrentar esto. Él está diciendo, todo eso Dios lo destruyó. Todo eso quedó por el suelo. El Señor me desarmó. La razón del naufragio, la razón de que las cosas eran complicadas, la razón de que yo tenía la sensación que estaba todo cuesta arriba, era porque Dios estaba trabajando conmigo. El Espíritu Santo estaba más que entusiasmado en mi corazón para desarmar completamente todos mis argumentos, toda mi fuerza, toda mi capacidad humana, para que solo pueda llegar a comprender que todo lo que somos, hacemos es por la gracia del Señor. Pero llegar a ese punto requiere justamente de pasar por esos días complejos, por esas pruebas duras y por esos días que a uno poco le hubiera gustado levantarse para vivirlos. No puedes llegar a la comprensión de la gracia del Señor si no hay naufragios, si no hay percepción de que ya todo se agotó, si no está la percepción de que finalmente uno es fracasado en aquello que cree que lo puede hacer bien. Y por eso el apóstol dice, finalmente, Él nos libra, Él nos libró, y tengo la esperanza que nos librará. Que todo lo que ocurre adverso no tiene como objeto destruirme. Que todo lo que ocurre como adverso no tiene como objeto que yo me retrase, o que las bendiciones de Dios simplemente yo no las alcance, o que Dios no quiera un bienestar para mí o para mis hijos, para mis nietos. Eso no está en juego. Esas son las promesas de Dios y están allí y las vamos a alcanzar. El punto está que para poder alcanzarla es necesario pasar por un túnel en la vida en donde necesitamos que Dios desarticule. Necesitamos que Dios saque, elimine, nos muestre que las cosas como nosotros las pensamos no están correctas. Que las cosas como nosotros las planeamos muchas veces no son las que Él quiere. Que muchas veces las cosas que nosotros ponemos en primer lugar no son las que Dios quiere que estén en primer lugar de tu vida. Y por eso es necesario que muchas veces estemos abrumados sobremanera. Porque necesitamos que alguien o algo nos haga ver que la forma en que hacemos las cosas muchas veces deja mucho que desear delante del Señor. Que tal vez son buenas para mi ego, que tal vez son buenas para mi yo, son buenas para mi calidad de mujer, mi calidad de hombre, mi calidad de esposo, de padre, de lo que sea, mi figura de madre, de mi hogar monoparental o lo que sea. El punto está en que sea cual sea la forma, la manera en que desarrollemos la vida, habrá un momento, habrán días, habrán semanas, habrán años muy complejos en que Dios está trabajando para desarticular, para neutralizar, para mostrarnos, para que tomemos conciencia definitivamente que quien nos libra, que quien nos librará y quien siempre nos ha librado de las desgracias y de las cosas extremas siempre será Él. ¿Por qué? Porque el fin último es que tengamos conciencia, revelación de Dios, que todo lo que somos hasta el día de hoy ha sido por la gracia del Señor. Es por gracia que ministramos, es por gracia que lideramos, es por gracia que tenemos negocio, es por gracia que tenemos trabajo, es por gracia que tenemos bienes, es por gracia, es por misericordia que podemos pensar, hacer, es por gracia que vamos, es por gracia que venimos, es por gracia que vamos de vacaciones, es por la gracia del Señor que podemos descansar, es por la gracia del Señor que podemos enfrentar una enfermedad y entendiendo que Dios la controla, es por gracia que podemos caminar en medio de las llamas y que no nos quemen, es por gracia. Es por gracia entender que en medio del accidente aún Dios me sostiene. Es por gracia comprender que a pesar de la enfermedad que golpea mi cuerpo, Dios sostiene mi cuerpo. Pero llegar a ese punto sin lidiar, sin ofuscarse, sin que se desdibuje Dios en nuestros corazones, va a requerir, tal como ocurrió con el apóstol Pablo, un túnel, una seguidilla de hechos, una cuestión que no podemos evitar, que es nuestra historia personal de esos días, de esas semanas o de esos años en que todo sale mal. El punto es que todo sale mal de acuerdo a nuestra interpretación. El tema es que todo sale mal de acuerdo a nuestros análisis, que todo sale mal de acuerdo a lo que nosotros esperamos, que son nuestras expectativas.
Pero también el tema es que gracias a eso llegamos a un punto muy importante en la vida, de dependencia total y absoluta, de que el Espíritu del Señor tome control, nos conduzca siempre a su corazón, nos pastoree hacia lo que Él quiere y finalmente nos muestre su reino y su gloria. Querida iglesia, es difícil el punto al que el apóstol llegó. Sí, es muy difícil, porque no estamos hablando de las cosas que se logran con el bienestar, no estamos hablando de las cosas que se logran con un retorno de satisfacción. No estamos hablando de las cosas cuyo objetivo final es que nos produzcan placer, agrado o edificación. Estamos hablando de las cosas en donde somos siempre probados, siempre sometidos a un extremo, siempre llevados a un punto límite, para que finalmente nosotros nos desarmemos y el Espíritu del Señor pueda construir a Cristo en nuestros corazones. La gracia del Señor, su bondad, su amor, siempre ha estado, ahora mismo está y mañana seguirá estando. Y cuando volvamos a enfrentar otro de esos días que no eran los planeados, yo le decía estos días a Cristina, mira, el año partió de forma absolutamente inesperada, totalmente distinto a lo planificado. Nosotros teníamos una planificación. Dijimos, vamos a hacer esto en enero, vamos a hacer esto en febrero. Ahora miramos esa planificación y está por ahí en algún papelito metido, sabe Dios dónde, pero ya no sirve. Ahora ya no es lo que nosotros queremos, ahora es lo que Él quiere. Ahora es lo que Él quiere. Y cuando comprendemos eso y nos dejamos llevar por Él, no quiere decir que eliminamos los daños colaterales, los efectos colaterales de las pruebas, pero sí quiere decir que el Señor guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos, se revelará la gracia a nosotros. Y tal como lo dijo el apóstol, tengan la certeza que no solamente ha operado hacia atrás, sino que volverá a operar en el futuro. El Señor siempre nos mostrará su gracia, siempre estaremos bajo su cuidado, de formas que no entendemos y no logramos dimensionar, no lo logramos hacer, porque estamos sometidos a los vaivenes humanos, a lo que vemos, a lo que sentimos, e interpretamos la realidad de acuerdo a eso. Pero Dios no vive nuestra realidad, Dios vive por sobre nuestra realidad, de tal forma que Él sabe lo que nosotros no sabemos, conoce lo que no conocemos y está donde no estamos. Por eso podemos estar tranquilos y confiados, que mientras caminemos en la gracia, y por eso lo ocupo una palabra maravillosa, y quiero remarcarla nuevamente en este versículo precioso, que es de verdad maravilloso este versículo. Dice, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. No solamente la gracia lo ayudó a entender el proceso, sino que también Él entendió que había que caminar en la gracia. Es verdad, tenemos que caminar de acuerdo a los códigos laborales, a los códigos de la economía, tenemos que caminar de acuerdo a los códigos legales, etc. Es verdad, tenemos que entender esa doble militancia nuestra, hijos de Dios y también caminamos en la tierra. Pero Él está diciendo algo muy importante. Dice que cuando comprendemos esto de la gracia, definitivamente hay que tomar la decisión de caminar en esa gracia. Caminemos en esa gracia, andemos en la gracia. No solamente disfrutemos la gracia, sino que hay que caminar, hay que hacer la vida, hay que tomar decisiones, hay que hacer las cosas cotidianas bajo la gracia del Señor. Entonces podemos invocar la gracia. Señor, por tu gracia, bendice nuestro día, bendice nuestras actividades. No sé lo que está pasando, pero yo invoco tu gracia. Ten misericordia de nosotros. Cuando decimos ten misericordia, estoy invocando la gracia. Cuando el día salió horrible, cuando el viaje salió inesperado, cuando todo estaba mal, Señor, ten misericordia de nosotros. No te vayas por el camino de las preguntas, ándate por el camino de la gracia. Ándate por el camino de la gracia. Y entonces se va a revelar la gracia sobre tu vida. Los invito a orar en esta hora preciosa y pedirle al Señor que Él siempre mantenga nuestros corazones sanos, bendecidos, libre de todas estas cosas que muchas veces pueden distraernos y alejarnos del corazón del Señor. Que esa gracia preciosa nos permita caminar, entender los procesos, dejarnos llevar por el Señor. Dependemos de Él, será hasta cuando Él quiera y como Él quiera, no hasta como los demás quieran, sino la gracia del Señor lo sustenta todo. Padre, te adoramos en esta hora maravillosa. Gracias porque este es el tiempo que nos damos juntos, para estar juntos en torno a la palabra, pero también unos con otros.
Y gracias porque en esta ocasión maravillosa, al estar en la palabra, sobre esa palabra maravillosa, tú también nos permites entender el trasfondo de esos días malos, de esos momentos inesperados, Señor, de esas situaciones totalmente adversas, contrarias, y que muchas veces aparentemente están fuera de control. Lo mismo ocurrió con tu siervo. No somos los primeros que experimentamos estas cosas. También ocurrió con Pablo. Y por eso él nos enseña que fue sobremanera, más allá de sus fuerzas. Pero luego de eso él comprendió que ese era el tránsito normal. Había que pasar por ahí. Era necesario. Era necesario. El viejo hombre, la vieja mujer necesitaban pasar por ahí. Nuestro yo, nuestro ego, nuestra racionalidad necesitaban pasar por ahí. Te damos gloria y honor en esta tarde por entender tu palabra, por comprender cómo tú trabajas, cómo tú haces las cosas, cómo tú, Señor, revelas tu trabajo en nosotros, cómo nos muestras hacia dónde nos quieres llevar. Oramos esta noche, Señor, para que siempre el Espíritu Santo pastoree nuestros corazones, nuestras emociones y estén saludables delante de ti, pero también saludables delante de los demás. Oramos para que siempre, Señor, en los momentos, en los días, en las semanas en que ocurran las cosas que no esperamos, esas desagradables, adversas y difíciles, esta palabra venga a nosotros con una fuerza increíble, con esa fuerza del Espíritu, de saber que tú estás derribando argumentos, de saber que tú estás derribando nuestras estrategias, nuestras maneras, nuestra lógica, nuestra racionalidad, pero también nuestras emociones equívocas a la hora de enfrentar momentos difíciles. Y por eso, Señor, gracias te damos porque tenemos la convicción, la seguridad, esa que nos da la palabra, que siempre tú nos has librado, que siempre nos librarás y que en este mismo minuto ya nos estás librando. Sobre esa base, sobre esa certeza, Señor, descansamos también en esta tarde. Descansamos sobre la palabra, sobre el poder de ella y confiamos, Señor, que tú tienes el poder suficiente para poder hacer todas las cosas nuevas en nuestros corazones, cuando nuestros corazones están disponibles para ti. Y por eso te pedimos eso en el nombre poderoso de Jesús esta tarde. Amén. Amén. Si has visto este mensaje y es primera vez o todavía no has entregado tu vida al Señor, quiero invitarte a que lo hagas porque lejos es lo mejor que te puede pasar. ¿Y cómo puedes hacerlo? Arrepentidos los corazones, dice el Señor. Que reconozcamos, ¿cierto?, nuestro pecado, nuestra falta delante de Él, le pidamos perdón y que lo recibamos en nuestro corazón. Así que quiero invitarte a que puedas realizar esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme conocerte en este día. Gracias, Señor, porque tú perdonas mis pecados. Te pido perdón por muchas veces haberte negado con mi forma de ser, con mi actitud y con lo que he dicho con mis labios. Quiero recibirte en esta hora en mi corazón, que tú entres a mi vida y que seas el Señor y que la gobiernes y la dirijas. Gracias, Jesús, por esta hermosa oportunidad. En tu nombre, amén. Amén. Tu amor venció la oscuridad, peleaste en mi lugar. Mis ojos yo en ti pondré, dejando el miedo atrás. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Si quieres más fuerte que todo lo que enfrente, siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy, Dios.
podrá apagar mi voz, mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Firme estará mi corazón, nada podrá apagar mi voz. Mi esperanza viva está en ti. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti. Aún en la batalla, aún en la tormenta, en medio del caos, confiaré. Sé que eres más fuerte que todo lo que enfrentes. Siempre te alabo con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Con todo mi ser, con lo que yo soy Dios. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh. El fuego contigo cruzaré y sé que no me quemaré. Todo lo que yo soy lo entrego a ti.